Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy exploraremos uno de los aspectos más emocionantes de la programación web, como lo es la comunicación con las APIs. Una API es un conjunto de reglas y protocolos que permiten que diferentes aplicaciones informáticas se comuniquen entre sí, y es una forma estandarizada y estructurada de permitir que diferentes sistemas o aplicaciones intercambien datos y realicen tareas específicas de manera conjunta. En términos más simples, una API actúa como un intermediario que permite que dos aplicaciones hablen entre sí sin necesidad de conocer todos los detalles internos de cómo funciona cada una. Esto nos ayuda a facilitar la integración de diferentes sistemas y aplicaciones, lo que es fundamental en el desarrollo de software moderno. Para este video en particular nos sumergiremos en el emocionante mundo de los Pokémon y aprenderemos a interactuar con la Poké API. Esta es una API que me extrae a mí todos los Pokémon, el tipo de Pokémon, el tipo de ataque y diversos datos que podemos extraer de ella, y vamos a ver un poquito cómo funciona. Esto lo vamos a hacer utilizando JavaScript y Fetch, que Fetch es una API de JavaScript también que nos permite hacer peticiones HTTP para obtener recursos de forma asíncrona desde un servidor. La API Fetch puede ser utilizada para hacer solicitudes de recursos tales como texto, imágenes, archivos JSON, entre otros, y devolvernos como objeto JavaScript lo que podemos utilizarlos nosotros en la aplicación. Entonces, si eres un entusiasta de Pokémon, tal como yo, sabes que hay una gran cantidad de datos interesantes sobre estos adorables monstruos de bolsillo. La Poké API nos brinda acceso a una gran cantidad de información, desde detalles sobre Pokémon individuales hasta estadísticas de batalla y mucho más. A lo largo de este tutorial les mostraré cómo utilizar JavaScript y la función fetch para hacer solicitudes a la Poké API y extraer datos para nuestra propia aplicación web. Entonces vamos a dar inicio. Lo que haremos primero es, como siempre, abrir nuestra carpeta de Ionic en Visual Studio Code y vamos a proceder a crearnos un nuevo proyecto. Entonces abrimos una terminal y aquí es donde tengo yo todos mis proyectos. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto, y como lo creamos, recordemos Ionic Start, y vamos a ponerle un nombre, pongámosle Poké API a nuestro proyecto, y este va a ser un aplicativo de tipo tabs. Entonces el comando sería Ionic Start, el nombre que sería Poké API tabs, enter. Y acá nos pide el framework con el que vamos a trabajar. Lo vamos a trabajar con Vue, y ahora solo es cuestión de esperar que se descarguen todos los archivos y dependencias que necesita Ionic para poder funcionar correctamente. Acá como siempre les digo, va a depender en gran parte de su velocidad de internet y la velocidad de su máquina, ya que tiene que descargar y procesar todos esos archivos para poder trabajar. Acá no vamos a tener nosotros una barrita de carga o algo similar, pero internamente sí está trabajando mi máquina, descargando los archivos y dependencias para el proyecto. Entonces solo es cuestión de esperar. Una vez ha finalizado, nos pregunta si queremos crear una cuenta de Ionic. En mi caso le voy a decir que no, y ya tenemos nosotros descargado todo nuestro proyecto. Entonces lo tenemos acá. Ahora tenemos que hacer un CD hacia la carpeta de mi proyecto, o en mi caso yo siempre cierro eso y abro una carpeta el proyecto como tal, y tenemos, veamos, acá está Poké API. Ojo, yo tengo descargada una imagen de Pikachu.png para iniciar con el trabajo. Entonces lo que hice ahorita fue simplemente abrir el directorio raíz de mi aplicativo, y lo que voy a hacer ahorita es simplemente esta imagen de Pikachu la voy a meter en mi aplicativo Poké API en la carpeta public, y eso sería todo. Entonces en la carpeta public ahorita solo tengo aquí esta imagen de Pikachu. Entonces vamos a minimizar acá y vamos a hacer que nuestro aplicativo trabaje con JavaScript. Y como hacemos eso,
pues esto lo vamos a hacer rápido porque lo hemos visto en videos anteriores. Eliminamos el archivo tsconfig.json, luego en el package.json modificamos el script de build y dejamos únicamente byte build. Guardamos, cerramos ese archivo y luego pues subimos un poquito más, y acá en el index.html yo le voy a cambiar acá le voy a cambiar el src de este script a main.js, ¿sí? Porque luego voy a cambiar este archivo a extensión .js. Pero de momento seguimos subiendo. En el archivo ESLint voy a eliminar esta línea que me dice @view TypeScript recommend, la elimino, y voy a eliminar esta otra línea que me dice TypeScript ESLint y la elimino y guardamos. Ahora vamos a continuar. Cierro estos dos archivos y ahora voy a mi carpeta src donde tengo el archivo main.ts. Este le vamos a cambiar nombre a main.js porque este archivo es el que yo estoy mandando a llamar acá en index.html. Entonces, si recuerdan, nosotros cambiamos acá a main.js, entonces necesito cambiar acá a main.js. Continuamos. Ahora acá en el archivo app.view yo voy a eliminar esto en el script que dice lang.ts y guardamos. Luego lo que haremos es acá en las vistas tengo mis tab 1, tab 2, tab 3, pues estas tres las voy a eliminar. Voy a eliminar esas tres tabs, mover la papelera, y mover la papelera. Entonces solo me queda este que dice tab page. Entonces pues acá tengo yo 3 botones y yo pues simplemente voy a dejar uno. Voy a eliminar estos y voy a dejar un tab. A este le voy a cambiar en el script, le voy a eliminar el lang igualmente y guardamos. De momento dejémoslo así, después lo vamos a modificar. Entonces pues cerramos esto y ahora lo que vamos a hacer es en la carpeta router tengo index.ts, ese le voy a cambiar a index.js y voy a eliminar este import de routes record row y voy a eliminar la implementación de este y solo me va a quedar routes y el arreglo, ¿verdad? Entonces pues con esto ya tendríamos nosotros nuestro aplicativo trabajando con JavaScript. Ahora vamos a comenzar a trabajar ya en nuestro aplicativo, en nuestra Poké API. ¿Qué vamos a hacer? Primero lo que vamos a hacer es en nuestra carpeta views vamos a crearnos un nuevo archivo y a este le podemos poner vamos a hacer algo similar a una Pokédex. Entonces pongámosle el nombre de Pokédex.view y guardamos. Entonces ya tendríamos nosotros eso. Ahora lo que voy a hacer es acá en mi router tengo index. Entonces voy a modificar esto. Vaya, mi tab page, esa sí la voy a mantener porque recuerden de que mi tab page contiene lo que voy a tener de mi Pokédex. Entonces lo que voy a hacer es en el index voy a redireccionar a tabs y a este le vamos a poner Poké API. Entonces luego este va a ser la dirección padre y acá tendríamos nosotros pues las direcciones hijo. Acá le vamos a poner que me voy a redirigir a Poké API. Entonces acá tengo el path para los 3 tabs. Voy a eliminar 2 y simplemente pues voy a modificar este, el cual el path va a ser Poké API y cuál va a ser ahora el archivo que va a renderizar o cuál va a ser el componente. Va a estar en views y el nombre de mi componente es Pokédex.view. ¿Por qué Pokédex? Porque si le puse acá está y acá tengo yo mi archivo que se llama Pokédex. Entonces guardamos. Acá yo le voy a quitar esto que dice slot button para que ya no me muestre ese error. Y ya tendríamos nosotros acá en index, pues ya tendríamos nosotros completo. Ya está hecho. Lo que hemos hecho es voy a tener las tabs y estas me van a redirigir a Poké API. Entonces esto lo que va a hacer es venirse acá a mi path y vamos a tener el padre que va a ser tabs y dentro de mis tabs voy a tener yo la dirección Poké API y voy a renderizar el archivo Pokédex.view. Entonces guardamos. Con las rutas ahí estaríamos, ya no necesitamos más nada. Vamos a cerrar y ahora lo que sí vamos a modificar es acá el tab page. Vaya,
o primero el Pokédex para poder levantar el aplicativo sin ningún problema. Y acá, ¿qué vamos a hacer? Simplemente a utilizar las etiquetas que siempre tenemos que utilizar, que son template, script y style. Y guardamos. Entonces ya tendríamos nosotros la base, ¿ve? Y tendríamos esto de momento. Entonces lo que voy a hacer es abrir una nueva terminal y acá pues vamos a inicializar nuestro aplicativo. ¿Y cómo lo inicializamos? Con Ionic Server. Enter y esperemos que se abra nuestro aplicativo. Y de momento solo tenemos esto que nos dice tab, y lo que voy a hacer yo es hacerlo más pequeño y vamos a hacer un poquito más pequeño el código para poderlo llevar a la par, ir viendo lo que se nos va formando, ¿ve? Entonces tengo de momento eso, este es mi icono, ¿ve? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar este icono. Yo ya no quiero que me aparezca un triángulo y tampoco que diga tab 1. Voy a cambiarle el nombre primero y le vamos a poner que esta es la PokéAPI o Pokédex, pongámosle. Esta es la Pokédex. Entonces ahí tenemos ya que es la Pokédex. Y el icono, yo no quiero ese icono que tenemos ahí, y esta importación de estos iconos ya no la vamos a hacer, sino que ahora vamos a importar los iconos. Veamos, busquemos acá en el navegador, pongamos Ion Icons. Entonces Ion Icons, y nos venimos acá a los iconos de Ionic y busquemos alguno que sea un poquito similar a una Pokéball. Entonces veamos. Creo que el que me podría funcionar es este, y solo hago clic sobre él y me dice que se llama Radio Button On. Vamos a verificar si existe. Entonces vamos a poner acá, solo escribimos Radio Button On. Aquí lo tenemos, Radio Button On. Y ahora el que voy a estar renderizando ya no sería el icono triángulo, sino que Radio Button On. Guardamos y verifiquemos. Y sí, vea, aquí tenemos ya la Pokédex. Y acá no tenemos nada porque en nuestro archivo Pokédex no estamos renderizando nada de momento. Entonces lo tenemos de esta manera. Entonces esto es todo lo que vamos a modificar en esta parte, en esta view de tabs, y cerramos. Entonces ahora sí nos vamos a quedar trabajando enteramente en la Pokédex. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a crearnos una especie de cascaroncito para después consumir los servicios de la API de PokéAPI y poder extraer toda la información. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a utilizar pues el Ion Page. Vamos a utilizar un Ion Header. Luego dentro de este vamos a poner un Ion Toolbar. Y por último un Ion Title. Y a este le vamos a poner Pokémon. Y guardamos. Entonces aquí ya lo tendríamos. Vaya, entonces ¿qué vamos a hacer nosotros? A trabajar en el script. ¿Y qué vamos a hacer primero? Pues vamos a hacer un import. ¿Y qué vamos a importar? Vamos a importar ciertos elementos. ¿De dónde? Vamos a importarlos de @IonicView. Y acá lo tenemos. Y pues guardamos. Ahora acá vamos a poner lo que vamos a importar. ¿Y que vamos a importar? Primero el Ion Page. Luego vamos a importar el Ion Header. Luego vamos a importar el Ion Toolbar. Vamos a importar el Ion Title. Vaya, ¿por qué es importante hacer esta importación? Ustedes podrán pensar de que eso no es necesario porque sin haberlo importado ya me estaba funcionando acá. Lo que sucede a veces es que si tenemos más tabs, por ejemplo, y yo no he hecho estas importaciones, o sea, aquí como tal sí me funciona, pero si yo me muevo a otra y luego quiero regresar a esta, me da errores porque no están estas importaciones hechas. Ahora vamos, si hacemos la importación, también vamos a tener que hacer una exportación. Entonces export default. ¿Y qué vamos a decir acá en el export default? Primero, yo lo que necesito es ponerle un nombre. ¿Y cómo le vamos a ponerle nombre? Pues se va a llamar Pokédex. Guardamos, ¿sí? Ahora, aparte de eso, pues yo necesito establecer cuáles van a ser los components que voy a estar utilizando.
Entonces aquí en estos components yo simplemente puedo copiar estos que tengo acá que importé y los voy a exportar y guardamos. Entonces ahorita pues ahí vamos bien, vea, únicamente tenemos el título. Entonces yo voy a actualizar, entonces pues guardamos y de momento pues se me han quitado acá o se me quitó mi página. Entonces vamos a verificar qué es lo que sucede. Acá tengo, acá me dice que está el problema. Acá ya no voy a hacer referencia a tab 1, sino que ahora vamos a hacer referencia a Pokédex. O verifiquemos mejor en las rutas. A ver, acá tengo yo mi ruta y se llama, perdón, era PokeAPI, ¿sí? Esta es mi ruta, entonces yo acá en mi tab.page voy a cambiar este href a PokeAPI. Y lo otro que vamos a hacer es que aquí se va a llamar el tab. Entonces lo que tendríamos que hacer acá es cambiar la URL y ahora sí, ya Pokédex sí hace referencia a donde tiene que hacer. Entonces pues cerremos, vea. Vale, entonces guardamos y ya estamos bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer a continuación? Pues ahorita simplemente hemos puesto el título, vea. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que después del Ion Header vamos a crearnos nosotros nuestro Ion Content. Y luego dentro de este vamos a utilizar el Ion Grid. ¿Sí? Entonces pues guardamos. Entonces ahorita lo llevamos de esta manera. ¿Qué vamos a hacer? Lo que voy a hacer ahorita es acá voy a empezar a trabajar la parte de el card, ¿sí? El card para Pokémon. Voy a guardar en un card mis Pokémon y vamos a iniciar. Bueno, entonces voy a utilizar un Ion Card. Luego voy a utilizar un Ion Card Content. Además de eso, acá adentro voy a utilizar un Ion Row. Y dentro de este vamos a poner un Ion Call. Bueno, entonces pues guardamos. Ahora, ¿qué modificaciones vamos a ir haciendo? Vamos a poner un color a nuestro card, que en este caso va a ser warning. Y guardamos. Entonces ahí tendríamos nosotros nuestro card de color amarillo. Luego de ello, pues a este call le vamos a poner que va a tener un size que va a ser 5. Tendríamos eso y le vamos a poner una clase que se va a llamar contenedor cont Pokémon. Y guardamos. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Estamos creando acá nosotros primero el call para el Pokémon. Entonces acá estamos creando el call para el Pokémon, para la imagen como tal, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer dentro de este call? Yo lo que voy a hacer es colocar una IMG. Entonces es una Ion IMG. Perfecto. Ahora, ¿qué voy a decir? ¿Cuál IMG es la que yo voy a colocar? Pues le vamos a poner que su src sería .pleca. De .pleca, pues veamos dónde está mi archivo, hasta acá. Entonces .pleca salgo a views y tendría que hacer nuevamente .pleca para entrar a mi carpeta pública. En mi carpeta pública tengo mi imagen Pikachu.png y guardamos, vea. Entonces aquí tendríamos ya nosotros a nuestro Pikachu. Ahora, aparte de eso, le vamos a agregar una clase que es con la que vamos a estar trabajando el CSS, que va a ser una clase Pokémon. Y guardamos. Entonces ahí tendríamos nosotros de momento pues la imagen, ¿vea? La imagen que nosotros descargamos, que yo les dije que teníamos que tener una imagen .png, pues aquí está, ¿vea? De momento es la de Pikachu y por eso el fondo es amarillo. Ahora pues vamos a continuar. Finalizamos el call para el Pokémon y ahora vamos a poner otro, que este va a ser para información. Este va a ser el call para la información del Pokémon. Entonces vamos a utilizar otro Ion Call. ¿Y qué vamos a tener dentro de este Ion Call? Vaya, vamos a tener nosotros el Ion Card subtítulo. Ion Card subtítulo. ¿Y cuál va a ser ese subtítulo que va a tener este Ion Card? Pues podría ser el ID del Pokémon. Le vamos a poner acá nosotros ID número 100, por ejemplo.
Supongamos que este es el Pokémon número 100. Luego de ello vamos a poner también el Ion Card título. Ion Card Title. Y a este pues lo que le vamos a poner es el nombre del Pokémon. Entonces aquí le vamos a poner nombre Pokémon. Y guardamos. En este caso sería Pikachu. Pero le vamos a dejar así nombre Pokémon para que se nos haga más fácil luego el cambiarlo. Luego de ello vamos a agregar otro Ion Card subtítulo. Otro Ion Card subtítulo. Y dentro de este vamos a crear un Ion Badge. Bueno, ahorita vamos a ver lo que es este Ion Badge. Pues le vamos a poner acá nosotros el tipo. En este caso pues es Electric. Sí, ahí tenemos el Ion Badge, que de momento pues este Pikachu es eléctrico, ¿vea? Entonces, aparte de eso, le vamos a agregar un icon. Entonces vamos a utilizar un Ion Icon. ¿Y cuál va a ser el icono que vamos a estar agregando? Pues vámonos acá nuevamente a los Ion Icons. Y vamos a buscar el de rayito. Acá está. El de rayito se llama Flash. Entonces pues simplemente en el Ion Icon nosotros lo que vamos a hacer es indicar, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar el icon. Bueno, acá le tenemos que poner icon. ¿Y cuál va a ser el icon que vamos a utilizar? Va a ser Flash. ¿Por qué no me funciona? Porque de momento pues no lo estoy importando. Entonces tengo que moverme acá a mis imports y vamos a hacer otro import, que va a ser un import. Vamos a importar Flash. ¿De dónde? Va a ser de Ion Icons. Pleca Icons. Y guardamos. Entonces, si yo estoy importando ese Flash, obviamente pues también lo tengo que enviar para poderlo utilizar. Entonces para ello vamos a hacer uso de data y vamos a hacer un return. ¿Y que vamos a retornar? Pues de momento solo el Flash. Y guardamos. Entonces ahora sí, vean. Guardamos y tendríamos nosotros aquí, ya estaría funcionando bien. Aquí tenemos nosotros que es Electric y tiene el rayito, que es lo que buscábamos. Entonces ahí ya más o menos va tomando forma nuestro card. Pero de momento pues esto solo es como el cascarón, vea, o sea, lo externo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a modificar. Por ejemplo, en este Ion Call, yo lo que voy a hacer es decirle que va a tener un size que va a ser de 7 y wide. Entonces, además de eso, le vamos a poner una clase. Una clase que en este caso va a ser contenedor data. ¿Sí? Porque dijimos que este es el de la información y este es el del Pokémon. Entonces, contenedor Pokémon, contenedor data. Luego de eso, pues a este card subtítulo le vamos a poner una clase que va a decir número. Porque después lo vamos a utilizar. Después vamos a utilizar esta clase para darle un estilo a este número. ¿Y qué más vamos a hacer? Vaya, guardamos. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es simplemente hacer las importaciones que nos hacen falta. Entonces tenemos el título, nos habíamos quedado en el Ion Title, también teníamos nosotros el Ion Content, también teníamos nosotros el Ion Breathe, también utilizamos el Ion Row, también obviamente utilizamos el Ion Call, utilizamos, bueno, de momento pues por ahí lo vamos a dejar. Ya utilizamos nosotros esto, vaya. Entonces, si yo hice las importaciones, también tengo que hacer yo una exportación. Entonces pues hacemos las respectivas exportaciones. Y eso pues sería un poquito más o menos acerca del card. Solo nos va a restar trabajar en el estilo CSS para este card, para que pues se vea bonito, Entonces pues, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a darle estilo al Ion Card.
¿Y qué estilo va a tener este Ion Card? Le vamos a poner un border radius que va a ser de 8 píxeles. Vamos a tener además que ponerle un margin que va a ser de 3% y 0, y guardamos. Entonces ya tenemos nosotros el Ion Card, que sería el card externo, ¿vea? Todo el card. Entonces ahora lo que vamos a hacer es al Ion Card content le vamos a poner también su estilo. ¿Y qué estilo va a tener este? Simplemente le vamos a poner un display contents y guardamos. Ok, entonces ahora vamos a pasar al contenedor del Pokémon, cont Pokémon. Recordemos que le pusimos, vea, una clase a mi contenedor Pokémon. ¿Y que va a tener este contenedor Pokémon? Le vamos a poner un background. Sí, y vamos a hacer uso del RGBA. Entonces, ¿qué vamos a decir? Simplemente pues acá va a tener 0 en el rojo, 0 en el verde, 0 en el azul, ¿sí? Y acá le vamos a poner una transparencia que va a ser del 0.3%. Y guardamos. Entonces pues ahí tendríamos nosotros esto, ¿vea? Que sería una transparencia de color negro. Ahora lo que vamos a hacer es agregarle un border radius. Y ahí actualizamos para que se nos cargue eso, ¿vea? Entonces nosotros tendríamos de momento pues así. Entonces esto se ve feo que solo esté así. Entonces simplemente vamos a hacer un border radius, pero no va a ser completo, sino que va a ser 50%, 50%, 50% y 0%, para que se vea un poquito así, que se vea como que le refleja algo, y le da un poquito de 3D el hecho de que pues la orejita sobresalga o partes del Pokémon luego sobresalgan de ese como semicírculo. Entonces pues guardamos y continuamos, vea. Entonces si yo ya hice el contenedor del Pokémon, ahora me falta el contenedor de la data. En el contenedor de la data lo que vamos a hacer es hacer un justify content y va a ser un justify content center. Luego vamos a poner un padding, o bueno, vamos a poner primero un margin auto y guardamos. ¿Y qué tendríamos con eso? Que se centra, vea, la información que yo tengo del Pokémon, pero si ustedes se fijan está demasiado pegado hacia aquí, vea, mi Pokémon, y me sobra mucho espacio acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Le vamos a poner un padding left, que va a ser del 10%, y guardamos. Entonces ahí ya se nos alejó un poquito más la información, vea, la información que teníamos nosotros del Pokémon. Entonces pues ya vamos casi terminando la parte del estilo, ya que tenemos el content data. Ahora vamos a utilizar la clase Pokémon. ¿Y qué vamos a hacerle a la clase Pokémon? Le vamos a poner que va a tener una position relative. Además de eso, le vamos a poner un alto que va a ser de 200 píxeles. Le vamos a poner un margin auto para que se me centre mi Pokémon. Y además de eso le vamos a poner un max width que va a ser de 200 píxeles. ¿Y por qué se hace eso? Porque si nosotros pues hacemos más grande esto, al hacerse más grande el Pikachu se va a hacer demasiado grande el card. Entonces no queremos eso, ¿ve? Entonces pues lo tendríamos más o menos de esta manera. Y guardamos. Entonces ahora que ya modificamos el Pokémon, o sea la imagen del Pokémon como tal, vamos a continuar. Ahora yo voy a modificar mi Ion Badge. Y le vamos a poner un margin top que va a ser de 10 píxeles, y ahí tendríamos pues un pequeñito espacio, ¿ve? Ahora luego de eso le vamos a poner el background
sería el background. Vamos a utilizar RGBA también, RGBA, y pues sería casi que lo mismo, ¿verdad? Y guardamos. Entonces aquí tendríamos nosotros ya este fondo igual que el de el del bat, donde me dice electric y me muestra el rayito. Entonces pues guardamos. Ahora vamos a continuar y vamos a hacer el del Ion Card Title. Ion Card Title, porque ya modificamos el batch. Ahora vamos con el siguiente, que sería el título, y le vamos a poner un font weight, que va a ser de 900 para que sea más grande la letra. Y pues ahí lo tendríamos, vean, un font weight de 900. Y además de eso, ahora vamos a cambiar el número. Sí, el número, y a este número le vamos a poner un color, y va a ser el mismo RGBA, y solo que este va a ser de 0.7 o veamos 0.6 para que se me haga un poquito más grisecito, y le vamos a poner el font gray, que este va a ser bold, y guardamos para que se me ponga en negrita, vea. Y pues por ahí estaríamos con la parte del estilo. Entonces todas mis cards quedarían de esta manera. ¿Y cuál es la idea? Pues la idea es poder ir a traer información a la API donde me traiga todos mis Pokémon, los Pokémon que yo le indique, vea. Entonces, para eso, porque son demasiados Pokémon, no los quiero traer todos de una vez, entonces sino que yo quiero poner pues una manera de traer poquitos, porque tenemos 807 Pokémon que podemos acceder a ellos. Entonces para ello lo que voy a hacer yo es simplemente acá al inicio, en mi Ion Content, acá en mi Ion Grid, acá voy a agregar yo un Ion Row. ¿Y esto con qué objetivo? Con el objetivo de poner pues algo para poder indicar el número de Pokémon que quiero que me muestre. Entonces le vamos a decir que vamos a utilizar un Ion Search Bar y guardamos. Vamos a ponerle pues algunos atributos, entre ellos pues una clase que va a ser un Ion No Padding y un Ion Padding Top. Y guardamos. Ahora le vamos a poner otra clase que va a ser de color light. Le vamos a poner otra clase que se va a llamar placeholder, y pues acá le vamos a poner, escriba una cantidad. Además le vamos a poner un field que va a ser solid. Le vamos a poner además un type que va a ser igual a number, y le vamos a poner, vamos a utilizar nosotros el bmodel, y bueno, vamos a utilizarlo ahorita de momento y le vamos a poner cantidad, aunque de momento no tenemos esa cantidad, vean. Vaya, actualizamos y ahí tendríamos nosotros el Ion Search Bar. Veamos, me falta acá una Ion Search Bar y guardamos. Y ahora sí, aquí estaría mi Ion Search Bar, y como le pusimos que era de tipo número, vean, aquí me aparecen los números y puedo eliminarlo. Vaya, entonces tendríamos eso. Pero también nosotros, si tenemos el Ion Search Bar, necesitamos un Ion Button. Entonces un Ion Button, y a este Ion Button pues le vamos a poner acá mostrar Pokémon y guardamos. Ahora a este Ion Button le vamos a poner aquí ciertas clases como el color, que va a ser dark. Le vamos a agregar también un size, que va a ser small. Le vamos a agregar también un expand, que va a ser full. Y vamos a agregar un shape, que va a ser round.
para que me aparezca redondito, ¿ven? Y guardamos. Perfecto, ¿ven? Entonces aquí tendríamos nosotros esta parte. Ahora lo único que voy a hacer yo es agregarle un evento @click. ¿Y qué es lo que busco con este? Pues va a llamar a un evento que todavía no hemos creado, pero se va a llamar getData. GetData. Y guardamos. Este evento todavía no existe, es decir que si yo hago clic pues no va a hacer nada, ¿verdad? Porque todavía no he creado ese evento. Entonces con eso ya tendríamos nosotros casi que nuestra interfaz. Solo le vamos a hacer los imports. Pues yo necesitaría hacer acá el import de el Ion Search Bar. También necesitamos el Ion Button. Pero también nosotros pues utilizamos el card y eso no lo hicimos. Entonces Ion Card. Vamos a utilizar también el Ion Card Header. Ion Card Header. Además de eso utilizamos el Ion Card Content. Además utilizamos el Ion IMG para la imagen, ¿verdad? Ion Card Subtítulo. Ion Card Subtitle y Ion Card Title. Ion Card Title y el Ion Badge. Entonces serían todos estos imports que hicimos desde el Ion Search Bar, los que vamos a pegarlos acá. Y ahora sí, con eso ya tendríamos completas todas las importaciones que necesitábamos. Por último, pues nos venimos acá al estilo y vamos a modificar el botón. Y como lo hacemos, pues hay un botón. ¿Y qué voy a decir? Voy a tener un padding top, que va a ser de 10 píxeles. De 10 píxeles para tener ahí un pequeño espacio, ¿verdad? Porque estaba muy pegado. Y además de eso le vamos a poner un margin auto para que se centre. Entonces ya lo tendríamos acá al centro y pues más o menos así se va viendo, ya va agarrando forma. Pero de momento no hemos visto nada nuevo, no hemos visto todavía la implementación de Fetch y no hemos visto pues cómo utilizar y traer esa información, ¿verdad? Entonces pues, y podemos ver que ya tenemos pues bastantito código. Entonces esto sería prácticamente lo que necesitamos para la parte visual. Ahora sí, vamos nosotros a verificar algo. Pues tenemos acá una nueva pestaña y vamos a poner la Poke API. Y acá tendríamos nosotros nuestra Poke API. Abrimos acá la página oficial, nos venimos a API versión 2 y acá tendríamos toda la información nosotros de la Poke API como tal. Para ello, pues para utilizar el servicio que nosotros necesitamos, nos vamos a mover hasta Pokémon, porque nosotros necesitamos el Pokémon. Y nos vamos a venir a la parte de donde dice Pokémon. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Pues acá lo que me dice es que yo puedo utilizar esta URL y extraer toda la información de esos Pokémon. ¿Y qué me va a devolver él? Él me va a devolver un objeto de tipo JSON. Entonces verifiquemos. Me copio esta URL y la voy a pegar acá en una nueva pestaña. Y lo pego. Ahora, aquí yo puedo poner un ID. Y por la ID vamos a poner, pues pongamos el 100. Veamos cuál es ese Pokémon. Y tendríamos esto. Entre los cuales tenemos pues la habilidad de los Pokémon. Tenemos varias información. Por ejemplo, tenemos una altura. Tenemos acá el ID. Tenemos los movimientos. Tenemos el name. Que en el caso de este Pokémon es Voltorb. Ese Pokémon no lo conocía. Entonces, entre todo esto, imagínense, nos devuelve toda esta información. Y todo esto pues nos puede servir a nosotros para mostrar esta información en nuestro aplicativo. Entonces pues simplemente con esta URL yo puedo traer información de la Poke API. Entonces simplemente me copio esta URL, sí, me voy a traer esta URL. ¿Y qué vamos a hacer? Nos vamos a ir nuevamente pues allá a nuestro Visual Studio Code y nos movemos hasta la parte del script. Nos movemos a la parte del script y acá primeramente, acá en este return, nosotros vamos a crearnos algo. Primero voy a crearme yo un arreglo que me va a servir para almacenar los Pokémon.
y guardamos. Entonces, a este arreglo yo le puedo poner de nombre Pokémon Array. Luego de eso me voy a crear otro que me va a servir para el Pokémon ID, para almacenar el ID de cada Pokémon. Entonces le vamos a ponerle nombre Pokémon ID, que va a ser 1. Le vamos a poner un valor inicial que va a ser 1. Luego le vamos a poner pues la cantidad de Pokémon que queremos buscar, cantidad de Pokémon a buscar. Entonces a este le vamos a poner cantidad, que por defecto va a ser 10. Siempre que iniciemos el aplicativo, que abramos esa pestaña, pues nos va a mostrar 10 Pokémon. Y vamos a poner un máximo de Pokémon. ¿Y cuál va a ser ese máximo? Pues le vamos a poner Max ID, que puede ser un máximo de 807. ¿Y este máximo para qué es? Pues porque vamos a generar nosotros, cada vez que el usuario ingrese, pues le va a generar aleatorios 10 Pokémon en este caso, ¿verdad? Pero tiene para escoger entre 807 números, porque es el número máximo de Pokémon que podemos buscar. Entonces pues esas son las variables que vamos a estar utilizando. Ahora que yo ya hice eso, pues eso es con mi variable o con mi función data, ¿verdad? Voy a utilizar ahora los métodos, ¿sí? Entonces ahora pues vamos con los métodos. Y si recordamos, nosotros le dijimos que iba a utilizar el getData cuando yo hiciera clic en el botón. Entonces, de momento vamos a utilizar el async y el await, porque necesitamos que nuestro aplicativo espere a que se haga todo el proceso. Si no, nos va a mostrar ahí cosas en blanco porque no va a haber hecho todavía todas las consultas a la API. Entonces vamos a poner getData y guardamos. Entonces ya tendríamos nosotros acá de momento pues nuestra funcioncita. Ahora, ¿qué más tenemos que hacer? Pues es importante que también acá después del método vamos a utilizar el mount. ¿Y esto para qué? Para que this punto getData se ejecute una vez haya renderizado toda mi aplicativo, toda mi página. Una vez renderice todo, ejecuta getData. Eso para evitar que pues me cargue ahí como archivo no encontrado, porque todavía no lo había ido a buscar. Entonces pues hacemos eso. Ahora que ya estamos aquí en getData, pues vamos a empezar a trabajar. Vaya, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer nosotros es pues verificar cómo funciona el Fetch API. Lo que vamos a hacer es crearnos una constante, const, y a esta le vamos a poner response. ¿Sí? Entonces esta response que va a almacenarnos, esta response lo que nos va a almacenar es una await. O sea que acaba de esperar. ¿Y qué es lo que va a esperar? Un fetch. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que va a hacer es consumir la API. Entonces, ¿qué es lo que va a consumir acá? Lo que va a consumir es lo que yo puse. Veamos a dónde lo tenía. Creo que esto es. Acá está mi PokeApp. Entonces me dice acá que yo necesito utilizar esta URL que tenemos acá. Entonces ahora lo que vamos a hacer es utilizar esa URL. Entonces yo acá voy a utilizar backticks. Y le vamos a poner acá el Pokémon. Habíamos dicho el 100 en el anterior, donde lo probamos. Entonces acá yo solo ejecuto el getData y de momento pues solo va a ejecutar el getData y tengo yo este response. Entonces yo qué puedo hacer con ese response, simplemente voy a hacer veamos, si yo tengo el fetch, pues aquí estoy almacenando en el response, o sea la respuesta que me va a enviar. Entonces simplemente lo que voy a hacer es verificar que tenga una respuesta exitosa. Entonces acá lo que vamos a hacer primero es hacer la solicitud. Entonces realizar solicitud de información. ¿Sí? Solicito la solicitud de información. Luego emito la solicitud de información. Luego de eso, pues lo que voy a hacer yo
es verificar si tenemos una respuesta exitosa. Entonces vamos acá y vamos a decir verificar respuesta exitosa. Acá tenemos dos maneras, pues podemos hacerlo así y también podemos utilizar el punto .then, pero en este caso lo vamos a hacer así y vamos a decir if si response punto ok, o sea, si la respuesta no es ok, ¿qué va a hacer? Pues me va a lanzar un throw, ¿sí? Me va a lanzar un nuevo error y me va a decir no se pudo obtener la información, la data, pongamos, no se pudo obtener la data. Entonces, si la respuesta no la encuentra, pues va a entrar acá y me va a lanzar un error y ya no va a ejecutar nada, ¿ve? Pero si no entra ese if, pues va a continuar. Y lo que va a hacer es lo siguiente. Vamos a convertir la respuesta a JSON, porque nosotros necesitamos que esté en JSON para poder trabajar. Entonces, esto trae la información, verificamos si está bien la información que me trajo y vamos a crear acá otra constante donde vamos a decirle data. Y esto va a utilizar un await, porque hay que esperar, vea, que lo convierta a .json, await response .json y guardamos. .json y guardamos. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Trajimos la data y ahora pues verificamos si existe y acá lo convertimos a .json y se almacena en la variable data. Y de momento solo vamos a mostrar un log de la data y guardamos, ¿verdad? Entonces solo vamos a hacer log y vamos a decir data. Vamos a mostrar esta data que tenemos acá. Guardamos y ahora pues vengámonos a nuestro aplicativo y verifiquemos. Vamos a actualizar y vengámonos a inspeccionar. Acá en inspeccionar pues vamos a verificar en la consola. Y acá en la consola, como podemos observar, tenemos un objeto. Yo despliego ese objeto y acá tengo la información de mi Pokémon, ¿sí? Que el nombre era Voltorb, dijimos, vea. Entonces aquí tenemos el nombre, tenemos sprites, por ejemplo, aquí es donde vamos a encontrar nosotros después la imagen que vamos a mostrar y diferentes cosas. Entonces ya vimos nosotros que con esto pues traemos la información, ¿sí? Ya con esto nosotros estamos trayendo pues toda la información que necesitamos. Entonces pues cerramos de un momentito eso. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vaya, de momento quizás vamos a cambiar esto de un arreglo a un objeto solo para hacer la prueba. Vamos a decir que es un objeto. Y ahora lo que vamos a hacer es acá decir pues this.PokémonArray va a ser igual a data. Entonces lo que estamos haciendo es asignar la data al Pokémon Array que tenemos acá. Y con eso pues nosotros lo que podemos hacer es venirnos acá y en el template cambiar el nombre, ¿vea? Entonces voy a decir que mi Pokémon, veamos, Pokémon Array.name. Guardamos y ahora aquí tendríamos el nombre de mi Pokémon que sería Voltorb. Entonces pues más o menos así es como vamos a estar trabajando. Entonces ahora que nosotros ya sabemos eso, vamos a dejarlo como estaba. Y voy a dejar eso como un arreglo. Ahora, muy bien, esto es un arreglo, que quiere decir que yo voy a ingresar acá un número, que por defecto va a ser 10 al principio, pero yo necesito pues recorrer esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos acá en el async, vamos a meter todo esto en un try. De momento pues quizás voy a mover todo esto de scope para meterlo dentro del try. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, lo que voy a hacer ahora es... Muy bien, entonces ahora le vamos a asignar por acá un try. Vamos a decir try. Y lo vamos a cerrar exactamente aquí. Entonces pues lo cerramos por acá. Y si tengo el try, pues tengo que tener un catch. Que obviamente me va a leer acá un error. Y simplemente lo que voy a hacer con ese error es un console.log y vamos a mostrar un mensaje que diga ha ocurrido un error. 2 puntos y que me muestre cuál error es el que sucedió. Entonces 2 puntos y le vamos a concatenar
error y guardamos. Entonces aquí estaríamos nosotros pues detectando el primer error. Ahora sí, vamos a continuar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primeramente pues dentro del try yo lo que necesito es reiniciar mi arreglo de Pokémon y guardamos. Vea. Entonces, ¿qué necesito reiniciar? Yo lo que necesito es pues reiniciar el Pokémon Array, porque cuando lo ejecute por segunda vez ya va a tener información. Entonces yo necesito reiniciar mi Pokémon Array. Entonces vamos a decir pues this punto. ¿Por qué el this? Porque estoy haciendo referencia al Pokémon Array que tengo acá. Vea. Entonces this Pokémon Array va a ser igual a el arreglo vacío nuevamente. Entonces con eso yo reinicio mi arreglo. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Luego de haber reiniciado nuestro arreglo, vamos a ejecutar un for. Sí, vamos a ejecutar un for porque yo necesito hacer varias peticiones. Entonces con este for yo lo que pretendo hacer es lo siguiente. Vamos a decir pues acá vamos a poner un let, pues let i igual 0. Vamos a inicializarlo en 0. Luego vamos a decir que i debe de ser menor que this punto cantidad. ¿Y por qué this punto cantidad? Ya vamos a verificar eso. Y luego vamos a decir i más. Y guardamos. Entonces, ¿de dónde traigo este this punto cantidad? Este this punto cantidad es el que tengo acá, que de momento es un 10. Entonces, pues de acá es donde yo traigo mi cantidad. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir que this punto Pokémon ID. ¿Sí? Porque yo necesito almacenar el ID en esta variable. Cada vez que recorra esto, pues lo va a recorrer 10 veces. Entonces mi ID lo voy a almacenar en esa variable. Va a ser igual a que a math vamos a utilizar pues la librería math.floor. Y esto pues lo que me va a ayudar a mí es a generar un número random. ¿Sí? Voy a generar un número random. Entonces voy a utilizar math.random. .random y el punto random. Entonces vamos a multiplicar esto por this.maxid. Entonces con esto, con esta pequeña funcioncita que estoy haciendo acá, estoy realizando o estoy extrayendo un número aleatorio que va desde el 0 hasta el número máximo, que era el 807, porque únicamente tenemos 807 Pokémon. Entonces esto pues sería lo que va a estar realizando por cada vez que realice el recorrido. Entonces cada vez que realice el recorrido me va a buscar un ID aleatorio. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un try acá adentro. Y este va a tener un catch. Sí, y este catch pues me va a leer otro error. Y vamos a decir que me va a mostrar, veamos acá un log, console.log, y me va a decir ha ocurrido un error. Y que me concatene el error. Y guardamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer dentro del catch? Pues, dentro del try. Lo que vamos a hacer dentro del try es pegar el código que teníamos acá. Veamos, sería este código. Pues lo vamos a cortar de acá y lo vamos a pegar acá. Y pues aquí lo tendríamos. Ahora solamente lo voy a mover un poquito más allá. Y lo voy a dejar por acá para que vaya pues en orden con el scope. Y guardamos. Entonces pues aquí iríamos, vean. Tenemos el for y dentro del for tenemos el try, que lo que tiene es, primero vamos a realizar la solicitud de información. Entonces esta solicitud de información la vamos a estar realizando nosotros todas las veces que el for esté recorriendo. Ahora,
¿Por qué pusimos esto en backticks? Porque nosotros el ID pues tenemos que enviarlo cada vez uno diferente. ¿Y cómo vamos a hacer eso? El backticks me ayuda para poder manejar variables acá adentro. Entonces simplemente con signo de dólar y los corchetes puedo decir this.PokemonID. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Acá voy a extraer el ID y se va a asignar a Pokémon ID. Cada vez va a ser un ID aleatorio entre 0 y 807. Entonces, luego lo que voy a hacer acá es mostrar ese ID, ¿sí? Entonces va a ejecutar la solicitud a la API con el ID que se me genere pues cada vez, de las veces que yo le solicite. Entonces, así es como lo tendríamos pues de momento para que sea interactivo. Ahora, esto se mantiene donde vamos a verificar si la respuesta es exitosa. Y si no, pues nos va a mostrar un error que no se pudo obtener la data. Luego, la data la vamos a convertir a .json. Y si esto está bien, pues lo que vamos a hacer ahora es acá, vamos a asignar el Pokémon al array. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a asignar el Pokémon al array. ¿Y qué vamos a hacer? Pues para ello lo que vamos a hacer es this.PokemonArray.push, porque eso es para agregar en los arreglos, recuerden. Y acá le vamos a decir que vamos a agregar. ¿Y qué vamos a agregar? Pues vamos a agregar la data y guardamos. Entonces con eso nosotros lo que estaríamos haciendo pues simplemente es agregar la información al array. Entonces pues vamos a guardar y ahora verificamos. Si ustedes recuerdan, pues nosotros acá en el search bar nosotros utilizamos bmodel cantidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo cambie acá pues y le dé en mostrar Pokémon, lo que va a suceder es que voy a poder realizar el cambio, o sea, me va a realizar el cambio de si en este momento es 10 porque es por default, va a pasar a, porque es por default, va a pasar a 15, por ejemplo, cuando yo lo cambie. Entonces pues aquí tendríamos eso. Ahora lo que vamos a hacer es pues guardamos y vamos a verificar algo, inspeccionar y vámonos a la consola. Y aquí podemos ver pues que me está realizando varias solicitudes. Entonces vamos a verificar otra cosa. Ahora que ya me está trayendo toda esta información, quiere decir que yo voy a estar teniendo pues ahí varias consultas, varias extracciones allá en la API. Entonces lo que voy a hacer yo es, acá ya no voy a mostrar data, sino que ahora voy a estar mostrando el this.PokemonArray. Guardamos para verificar qué es lo que me extrae. Entonces yo lo actualizo y vamos a verificar nuevamente la consola. Entonces verificamos la consola y veamos. Por aquí tendríamos que tener ese arreglo. Bueno, tenemos acá un error. Y pues nos dice que ha ocurrido un error y que match no existe. Entonces por acá tengo que, acá está. Acá tengo el problema que escribí una C de más y guardamos. Ahora sí, actualizamos. Y acá me está mostrando el array. Bueno, me lo muestra varias veces porque al final el log lo dejé dentro del for. Entonces yo voy a sacar esto de acá. Lo voy a cortar y veamos, lo vamos a pegar donde finaliza el for. Que el for finaliza acá. Entonces debajo de esto voy a poner mi console log. Entonces ahora voy a actualizar. ¿Y qué tengo? Veamos, acá tengo yo mi arreglo. ¿Y qué tiene mi arreglo? Aquí me dice que es un array de 10 objetos. Y acá tengo yo mis 10 objetos. Y me está trayendo información. Por ejemplo, acá me trae el 4. Que veamos, el name es Pachyrus. Y pues ahí tenemos toda la información de este Pokémon. Entonces, ahora yo estoy extrayendo toda la información, ¿sí? Estoy extrayendo toda la información. ¿Y qué tengo que hacer? Si yo tengo ese arreglo, lo que voy a hacer ahorita es crearme un card por cada elemento que extraiga, Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros eso? Lo que vamos a hacer es acá, veamos, acá donde tengo mi card de mi Pokémon, ¿sí? Acá lo que voy a hacer yo es crearme un div. Y veamos, me voy a cortar el cierre del div. Y lo vamos a pegar hasta donde termina el card, que sería acá. Y acá lo vamos a dejar. Entonces yo ya tengo aquí un div.
Entonces con este div lo que voy a hacer yo es recorrer la cantidad de veces que se va a estar ejecutando este card para poder mostrar pues ahí todos los cards que voy a necesitar. Ahora, dentro de este, yo lo que voy a hacer simplemente es colocar una clase que le vamos a poner IonPadding para que guarde pues ahí un espacio, padding, y ya se me hacen un poquito más pequeño. Eso es para que tenga un margen para que esté separada una card de la otra. Ahora sí, viene lo importante. Vamos a utilizar acá el before. ¿Y qué vamos a decir? Ok, before in. Vamos a recorrer el Pokémon Array. ¿Sí? El Pokémon Array. Guardamos. Y vamos a almacenarlo primero en Pokémon. Vamos a almacenar Pokémon, cada Pokémon. Y le vamos a poner un index. ¿Sí? Un index. Entonces, luego de eso ya sabemos que necesitamos nosotros manejar el key. Entonces, key va a ser igual a index. Y guardamos. Entonces ya estaríamos nosotros haciendo un for. Y si ustedes se fijan, pues aquí ya me hace el for, ¿verdad? Ahí ya tengo yo para los 10 Pokémon, pues ya me está creando 10 cards distintos. Ahora, pues todos son iguales, ¿verdad? Entonces lo que tengo que hacer yo es comenzar a cambiar cositas. Por ejemplo, lo primero que nosotros tenemos que cambiar es pues la imagen, ¿sí? La imagen yo la quiero cambiar porque ya no quiero tener esta imagen estática. Pero entonces, ¿qué imagen voy a mostrar? Lo que voy a hacer yo es me vengo acá a inspeccionar y me voy a consola. Veamos en consola. Voy a actualizar para eliminar todos los problemas y aquí tengo yo mi array. Entonces, en mi array yo tengo aquí mis objetos, ¿sí? Mis objetos. Entonces vamos a ver el objeto primerito que tenemos. Y acá tenemos pues diversas cosas, entre ellos el nombre, vean. Pero como yo lo que quiero es cambiar la imagen, me voy a venir acá en Sprites. Esto yo ya lo busqué previamente, entonces ustedes cuando usen una nueva API tienen que entender más o menos qué es todo lo que les está dando de respuesta, vean. Entonces yo encontré que la imagen se encontraba acá en Sprites, luego en Other y luego en Dream World, y aquí voy a utilizar el Front Default. Entonces para ello pues voy a utilizar toda esa ruta, vean. Entonces, ¿cómo voy a cambiar acá la imagen? Vaya, lo vamos a poner acá porque ya no va a ser algo estático, sino que lo vamos a utilizar nosotros. Voy a decir que lo que tengo acá yo es mi Pokémon. Entonces, voy a decir Pokémon. Y como mi Pokémon me está devolviendo este arreglo que tengo aquí, vean. Entonces, Pokémon punto que dijimos que estábamos en Pokémon, luego en Sprites. Entonces, vamos a poner Sprites. Punto, y de ahí de Sprites me iba a mover a Other. Entonces, punto Other. Y luego de Other me muevo a Dream World. Entonces, Dream World. Quiero ver. Dream World. Y luego de Dream World dijimos que nos íbamos a mover a Front Default. Entonces vamos a poner acá Front Default. Y guardamos. Entonces con esto yo estaría extrayendo mis imágenes. Entonces acá lo que estoy haciendo es recorrer mi Pokémon donde se me está guardando el arreglo, ¿sí? Luego me muevo a Sprites. Luego de Sprites pues paso a Other, luego a Dream World y luego a Front Default. Entonces guardo y vamos a actualizar acá. Y ahí tenemos pues algunos de los Pokémon. Vean. Ahora, ¿qué sucede? Si ustedes se fijan, por ejemplo, este no me lo está mostrando. Entonces verifiquemos qué sucede. Es el segundo. Entonces yo me vengo acá y sigo nuevamente la regla. Entonces si es el segundo, quiere decir que es este. Luego de ahí pues dijimos que estaba en Sprites. De Sprites me movía a Other. De Other a Dream World. Y mostraba el primero que era Front Default. Entonces, ¿qué sucede? Que ese Pokémon específicamente no tiene una imagen. Entonces vamos a modificar esto. Vea que los que no tengan imagen, que mejor no me los muestre. Porque miren, ya no, o sea, ahí me está cambiando todos los Pokémon. Pero tengo ese que pues se ve feo, vea, se ve feo ahí que no me muestra la imagen. Aquí tenemos otro caso. Entonces son casos que son un poco recurrentes, vea. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
Para evitar que eso suceda, nos vamos a venir acá a nuestro código y antes de agregarlo, de hacer este push, yo mejor voy a hacer una validación. Entonces yo me voy a eliminar este, lo voy a cortar y acá pues lo que voy a hacer es un if, ¿sí? Voy a hacer un if y voy a decir lo siguiente, un if y este va a tener un else. Entonces, lo que voy a hacer aquí es verificar si no existe, o sea, si data.sprites, o bueno, lo que voy a hacer mejor es acá en el else voy a pegar esto que es lo que me traje de acá y lo voy a mover hacia acá igual. Vale. Entonces acá es si no lo encuentra, pero ¿qué es lo que no va a encontrar? Lo voy a copiar de acá para no estar copiando todo otra vez de sprites.other. Entonces vengo aquí, veamos dónde lo tenía. Acá. Entonces, data.sprites.other.loadingword. Vaya, si no está o si no lo encuentra, lo que voy a hacer es un i menos menos, porque recordemos que estamos utilizando el for. Entonces, si no encuentra uno, se salta, vea, pero yo necesito que el i se regrese en 1 para que siempre me muestre los 10. Entonces ahora ya nos quitamos ese problema. Todos los Pokémon tienen ahora pues su imagen, vea. Ya no tenemos Pokémon sin imagen. Entonces pues ahí vamos ya un poquito mejorando, vean. Ya vamos mejorando nuestro código, ya se ve un poquito bonito, ya me está generando los Pokémon. Si yo le pongo que solo me genere, veamos, 3 y le doy a mostrar Pokémon, me genera 3. Entonces sí está funcionando, vean. Está funcionando pues perfectamente. Ahora lo que vamos a hacer es continuar. Vaya, entonces yo ahorita pues lo que he cambiado es la imagen. Entonces yo necesito cambiar más cosas. Por ejemplo, el ID. Si yo quiero cambiar el ID, le voy a dejar el numeral y le vamos a decir acá que lo que me va a mostrar en ese caso va a ser Pokémon. ¿Y por qué Pokémon? Porque recordemos, vea que aquí tengo el Pokémon almacenado. Entonces Pokémon.id y guardamos. Entonces aquí me está mostrando el ID de cada Pokémon, que sería este 453, 403, 534. Ahora también vamos a modificar acá la parte del nombre. Entonces vamos a decir que Pokémon.name y guardamos. Entonces aquí tendríamos el nombre de cada Pokémon, ¿sí? Entonces tenemos nosotros acá el nombre de cada uno de nuestros Pokémon. Y lo último que nos hace falta es modificar pues lo que dice el icono. Entonces vamos a verificar esto del icono porque es un poquito interesante también. Nos venimos a inspeccionar y vamos a regresar a la consola. Actualizamos y tendríamos esto. Vaya. Tenemos acá un array que tiene 10 otra vez. Entonces, ¿cómo puedo traer yo el tipo de Pokémon? Para ello, pues yo también ya busqué y vamos a ver en el 0, por ejemplo. Entonces, acá tengo yo el Pokémon. Ahora, me voy a mover hacia Types. Aquí tengo Types y yo tengo, pues, acá en este caso, solo tengo 0, un slot nomás. Pero hay Pokémon que tienen que 3 o 4 tipos. Entonces, para ello, lo que voy a hacer yo es manejar que solo me muestre el primer tipo. Entonces, para eso yo lo que voy a hacer es decir, vaya, me va a mostrar Pokémon.types, que dijimos, vea, types, pero como ahí incluye varios, yo siempre voy a mostrar solo el primero, el que va a estar en la posición 0. .type.name y guardamos. ¿Por qué? Porque aquí está types y luego pues me tengo que mover a type y lo que voy a mostrar del type es el name. Y aquí tendríamos nosotros ya para mostrar también el tipo de Pokémon. Entonces cerramos esto y aquí tenemos, vean, este es un tipo normal, tipo eléctrico, tipo fuego, tipo veneno y tipo roca, tipo fantasma, tipo veneno, psíquico. Bueno, 2 veces nos apareció Alakazam y así, vean, tenemos de diferentes tipos. Ahora, con eso nosotros ya terminamos la parte de consumir la API de Pokémon, vea, la Poké API. Entonces, si se fijan, pues está bastante interesante, está bastante bonito. Ahora lo que yo quiero hacer es pues hacer que esto se vea más bonito, vea, que no todos aparezcan así en amarillo, sino que depende del tipo de Pokémon cambie de color. Para ello lo que voy a hacer yo es pues seguir modificando, vea, mi código.
que ya tenemos aquí un pequeño desorden. Entonces acá donde yo voy a agregar el Pokemon Array.push, lo que voy a hacer primero es pues manejar la parte de los colores, el color que le voy a estar asignando. Entonces lo que voy a hacer acá dentro es un switch. Entonces voy a crearme un switch. Y que vamos a estar leyendo. Bueno, vamos a hacer esto y acá lo que vamos a hacer es un case, ¿sí? Y acá le vamos a poner el valor que va a tener cada case y obviamente un break. Y el último que vamos a poner es el default y le vamos a poner en este caso y menos, porque si no entra en ningún caso de los case, pues se va a salir, o sea, va a ir en el default menos y no va a hacer nada. Entonces solo va a agregarle ahí como partecita a mi, le va a agregar o va a restar en el iterador, va a restar una posición para que no cuente, vea. Entonces ahora en el switch, ¿qué es lo que voy a estar validando? Como hoy dijimos, vea, que esto iba a ser para el tipo. Entonces pues lo que vamos a hacer nosotros es venir acá y acá está el tipo. Entonces lo que vamos a hacer es traernos esto, types, para traer el nombre de cada tipo, vea, de Pokémon. Entonces acá en el switch lo que voy a hacer yo es decir data punto y va a ser data.type0.type. Entonces si entra por ejemplo en el case 1, que en el case 1 le podemos poner que sea de tipo dragón, le tenemos tipo dragon y que va a ser si es de tipo dragon. Vaya, vamos a agregar nosotros a nuestro data.colorCard le vamos a poner el color de la cartita, ¿vea? O del cuadrito ese va a ser numeral 7038 F8 y guardamos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que si es de ese color, simplemente lo que va a hacer es después que haya sucedido eso, me va a hacer el Pokémon Array. Entonces si ustedes se fijan aquí, hoy solo me trae de tipo dragón, ¿sí? Entonces el color todavía no lo ha tomado. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es obviamente asignarle ese color. ¿Y cómo le vamos a asignar ese color? Si yo lo tengo en data.colorCard, pues simplemente me tengo que mover a mi card, obviamente, vea. Entonces lo que voy a hacer es buscar mi Ion Card. Veamos dónde está el Ion Card. Acá está el Ion Card y aquí le habíamos puesto Color Warning. Acá le habíamos puesto color warning, pero entonces tenemos que cambiar esto porque no podemos hacerlo de esa manera. Entonces vamos a poner los puntos, style, y ¿qué vamos a hacer? Acá vamos a utilizar entonces nosotros el background color, y qué color le vamos a poner. Le vamos a poner de tipo Pokemon.colorCard y guardamos. Entonces con eso ya tendríamos nosotros el color para los de tipo dragón. ¿Y por qué me servía a mí manejar también la parte de esto con color negro transparente? Porque si todo va a tomar el mismo color, ¿ve? Entonces pues me evito ahí bastantito de trabajo. Ahora el problema es que solo me está mostrando de tipo dragon, vea. Entonces lo que tenemos que hacer simplemente es acá en el switch pues agregar más tipos, vea. Entonces tengo el case para dragon, entonces vamos a agregar otro case y este pues podemos utilizarlo para tipo peleador, que sería de tipo pelea, y el color ya no sería este, sino que ahora sería un color F08030 y guardamos. Entonces ahora ya agregamos otro, ¿ve? Entonces ya ahora sí tenemos de los dos colores y de los dos tipos, tipo dragón, tipo pelea. Entonces pues ahora vamos a agregar otro.
Y para el siguiente sería de tipo fuego, fire, y le vamos a cambiar el color, que para tipo fire sería de color C03028. 03028 y guardamos. Entonces aquí está, pelea, fuego. Agreguemos de tipo agua. Entonces sería water. Y le vamos a cambiar el color. Ahora el color sería 6890 F0. Y guardamos. Entonces aquí tenemos fire, water. Y ahí vamos pues nosotros trabajando con eso. Vamos modificándolo y se va viendo pues cada vez más bonito. Y agreguemos, veamos otros 3 tipos. El otro sería grass, que sería pues como de hierba, Entonces le vamos a poner acá que este va a ser 78C850. Vamos a agregar otro que este sería de tipo electric y le vamos a poner que va a ser F8 de 030 y guardamos. Entonces vamos a utilizar otro más, que este va a ser de tipo psíquico, y creería yo que por ahí pues no sé si habrán más tipos, pero si hay no los va a mostrar porque no le hemos asignado color, y va a caer en el cache, entonces no los mostraría. Entonces vamos a ver psíquico y a este le vamos a poner un color F55099 y guardamos. Entonces ahí tendríamos ya nosotros casi finalizado pues nuestro aplicativo. Si nos fijamos, por cada tipo nos muestra pues un color distinto, entonces ya se ve como un poquito más bonito y un poquito más interactivo. Y aquí nos apareció Charizard, que es el número 6. Entonces ya solo nos falta una cosita, una cosita que sería cambiar este icono, porque no todos son de fuego, entonces que nos muestre el icono que le corresponde a cada quien. Para ello lo que vamos a hacer nosotros es pues acá en las importaciones vamos a importar más iconos. Entonces yo ya tengo ahí seleccionados los iconos. No todos concuerdan muy bien porque no tenemos una gran variedad de iconos, pero al menos algunos sí como que concuerdan un poco. Por ejemplo, water, tenemos left, tenemos flame para mostrar una llamita, tenemos warning, metal y paper plane. Y guardamos. Ahora lo que voy a hacer yo es, pues si los voy a importar, pues, o si los estoy llamando, quiere decir que los tengo que utilizar. Entonces, tengo yo acá en el data, pues voy a hacer ese return y voy a enviar todos mis iconos. Entonces, lo que voy a hacer es acá, a donde tengo el data.colorCard, pues también le voy a agregar yo el data.icono, le vamos a poner icono y vamos a decir que esto va a ser igual a this. Entonces al primero, que sería el de tipo dragón, yo le voy a agregar el de paper plane. Entonces con esto agregamos el color del card y con el otro agregamos el icono. Entonces veamos, vamos a copiarnos esto y para el siguiente, que sería el de tipo luchador, le vamos a agregar metal. Para el siguiente, que sería de tipo fuego, le vamos a agregar el de flame. Y para el siguiente, que sería de tipo water, pues le vamos a agregar ese mismo que se llama water. Para el de tipo graph, le vamos a agregar una hoja. Para el de tipo eléctrico le vamos a agregar pues el flash, el que ya tiene, que todos muestran ese mismo flash. Y para el psíquico vamos a agregar el de warning.
y guardamos. Entonces, ahora no se me muestra todavía, ¿vea? Porque obviamente no lo hemos cambiado. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para cambiarlo? Pues nos vamos a mover hacia donde tenemos el icono. Veamos, acá lo tenemos, icon flash. Entonces ya no vamos a mostrar esto, sino que ahora vamos a mostrar Pokémon.icono. ¿Y por qué lo hacemos de esa manera? Porque obviamente yo aquí ya estoy retornando en data pues todos estos iconos. Entonces, y lo que estoy haciendo es, si los estoy utilizando, pues acá lo que hice yo fue simplemente asignar el icono como tal, vea, a mi variable a data icono, pues yo le agregué el icono como tal, y por tal manera que se me muestra así. Ahora sí, ya finalizamos nosotros pues este pequeño ejemplo de una pequeña Pokédex, y pues ya sería todo, vea. Espero que les haya gustado. Ha sido un video un poco largo, un poco trabajoso, pero creo que hemos tenido buenos resultados. Así es que pues muchas gracias por ver este video. Espero hayan logrado hacerlo pues de una manera excelente, y nos vemos en un próximo video. No olviden su like y gracias.